Listo, entonces, para ponerte en contexto, digamos que hace ya un tiempo, pues, la DIAN dispuso que las empresas debían facturar electrónicamente, ¿sí? Digamos que en qué consiste el tema de que las empresas facturen electrónicamente. Digamos que las empresas deben tener un software o un proveedor autorizado, ¿sí? Que cumple con ciertos requisitos que establece la DIAN para que puedan generar las facturas electrónicas. Entonces, desde el inicio, digamos, la factura electrónica estaba compuesta básicamente por dos documentos. ¿Cuáles son esos dos documentos? Un XML, que es la factura como tal, ¿sí? Realmente el archivo XML es la factura, dentro del cual pues contiene toda la información correspondiente a pues a lo que se está cobrando a un cliente, ¿sí? Temas de valores, los ítems, los conceptos, el IVA, los impuestos, toda la información que se requiere para poderle cobrar un servicio, un material a un cliente. ¿Listo? Entonces, en la primera versión de factura electrónica, ¿sí? Digamos, solamente existían estos dos documentos, un archivo XML que es el principal y un archivo PDF que es la representación gráfica de esa factura electrónica. Sabemos que si de pronto un usuario de pronto pues con una especialidad, ¿sí? Digamos profesional en ciertas materias como contabilidad, tesorería, es posible que un archivo XML que tiene una estructura un poco más compleja no lo puedan entender. ¿Listo? Digamos aquí, este es un archivo XML que contiene toda la información. ¿Sí? Entonces, por esto, los digamos, el proveedor debe enviar, además de este archivo XML, un archivo PDF que es la representación gráfica, donde gráficamente, ¿sí? Digamos, ya pues se muestra la información de la factura legible para el usuario final. ¿Listo? Digamos que la DIAN sacó pues un anexo técnico en el cual indican las especificaciones, ¿sí? O cada uno de esos datos o nodos o información que debe tener ese archivo XML, ¿sí? Digamos, ahí está escrito pues cómo debe estar conformado ese archivo XML. En la primera versión, digamos, donde solamente se enviaba este documento con el PDF, se permitían enviar tres tipos de documentos XML. Uno que era correspondiente a la factura, otro que era correspondiente a una nota crédito y otro que era correspondiente a una nota débito. ¿Qué sucede? Cada uno de estos, pues por su naturaleza, ¿sí? Por lo que implican contablemente cada uno de estos documentos, tiene una estructura propia definida por la DIAN. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hacía como la diferenciación? Digamos, ya yéndonos a la configuración que se tiene en Laserfish inicialmente, cuando era la primera versión, ¿cuál es cómo se hace la diferenciación entre estos tres tipos de archivos para poder obtener la información que tiene dentro de la estructura XML? ¿Sí? Digamos que el primer nodo, digamos, en el XML lo que vamos a tener son diferentes nodos que van a contener la información y el nodo principal nos indica cuál es el tipo de documento que se está recibiendo. ¿Listo? Entonces, para el caso de una factura, ¿sí? El nodo principal está representado por esta palabra invoice, ¿sí? Cuando es una nota débito, aquí nos va a decir debit note, y cuando es una nota crédito, aquí nos va a decir credit note. ¿Listo? De esta forma se identifica que este archivo XML es uno de esos tres tipos de documentos que se podían recibir. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. A partir
bueno, no recuerdo el año exacto, ¿sí? La DIAN, bueno, listo. En este primera versión, ¿qué sucedía? ¿Cómo era como el flujo? Listo. El proveedor emitía la factura electrónica, su archivo XML, su archivo PDF representación gráfica, pues bueno, ya con lo del anexo técnico se puede ya tener más información de que ese documento XML tiene unas especificaciones, tiene unos campos tiene unos campos que definidos por la DIAN, lleva una firma digital con un certificado digital, etcétera, etcétera. Bueno, tiene todas sus especificaciones. Pero finalmente que se generan estos dos documentos, digamos, el proveedor se le enviaba directamente, apenas se generaba ese documento, se lo enviaba al cliente. En este caso se llama, para términos de facturación electrónica, vendría siendo el adquiriente. El adquiriente es el cliente, el que recibe una factura por parte de un proveedor. Listo, entonces en este caso, el proveedor genera la factura y se la enviaba directamente al cliente o al adquiriente. Listo. No recuerdo exactamente en qué año, ¿sí? La DIAN sacó una nueva versión de este proceso de factura electrónica, en el cual incluyeron algo que es una validación previa. Entonces, en este caso, sacaron lo que era facturación electrónica con validación previa. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a apoyar acá. Entonces, en ese caso, el tema de la validación previa, ¿qué significa? Que antes de que el proveedor le envíe la factura al cliente, esa factura debe llegar a la DIAN y ser validada por la DIAN. Donde la DIAN, pues ya con la estructura que debe tener ese archivo XML, va a indicar si esa factura es válida o no es válida. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya el cliente no se la manda en primera instancia directamente el proveedor no manda, perdón, en primera instancia apenas genera la factura al cliente, sino que primero se la manda a la DIAN y luego de que la DIAN la valida, le devuelve su respuesta, es que él se la va a enviar al cliente o al comprador o al cliente, como lo queramos llamar. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este nuevo modelo de validación previa, ¿cómo funciona ese flujo? Digamos aquí, el vendedor, que vendría siendo el proveedor, ¿sí?, le genera ese archivo XML, esa factura, ¿sí?, y se lo envía a la DIAN. Una vez la DIAN recibe esa factura, realiza una serie de validaciones con respecto a su estructura, a la información que contiene, firma digital, etcétera, etcétera. Hace todas sus validaciones y la DIAN le responde al vendedor, ¿sí?, o al proveedor el resultado de esa validación. Él le va a decir, listo, la factura es válida, ¿sí?, la puedes enviar, o no es válida o tiene estos errores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, una vez el proveedor o el vendedor recibe esa respuesta por parte de la DIAN, entonces es en ese momento en el cual él ya puede, si la DIAN le responde que la factura es válida, en ese momento es que él ya puede enviarle esa factura al cliente o al comprador o al adquiriente. ¿Listo? Y posteriormente, cuando el comprador, el cliente en este caso, recibe esa factura, él le debe responder al vendedor, al proveedor, con la aceptación o el rechazo de la factura. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Pero ¿qué sucede? Digamos que en este caso, si nos damos cuenta, en este caso, la DIAN hace una validación sobre un archivo XML que es la factura o la nota crédito o la nota débito y devuelve una respuesta. Digamos que cuando la DIAN devuelve esta respuesta, la DIAN genera un archivo, ¿sí?, un archivo XML donde también tiene esa respuesta. Ahora, en este caso, ¿qué sucede? Digamos que tenemos la factura, nota crédito o nota débito, cualquiera de estos tres documentos electrónicos,
y tenemos el archivo XML, que es una respuesta de la DIAN, de la validación. En este caso, ese archivo XML generado por la DIAN, ¿sí?, donde está el resultado de la validación, toma el nombre, en este nuevo esquema, de Application Response, ¿sí? Es un archivo XML que tiene una estructura definida en el cual tiene el resultado de la validación por la DIAN. Listo, entonces tenemos dos documentos. Tenemos el documento electrónico, como lo llama la DIAN. Un documento electrónico puede ser la factura, puede ser una nota crédito, puede ser una nota débito. Y tenemos el Application Response, que es un documento que contiene el resultado de la validación realizada por la DIAN. Estos dos documentos, para enviárselos al cliente, digamos, no se le envían los dos documentos, sino que se le envía un solo documento, ¿sí?, que dentro contiene tanto el documento electrónico, ¿sí?, como el resultado de la validación de la DIAN, que es el Application Response. Y este documento único que se le envía al cliente ahora toma el nombre de Attached Document, que quiere decir contenedor de documentos. Es como si fuera una carpetica que dentro tiene los dos documentos. ¿Listo? Pero es un archivo XML que dentro en su contenido tiene el documento electrónico, que puede ser factura, nota crédito, nota débito, y tiene el XML del documento de la validación realizada por la DIAN, del resultado de la validación realizada por la DIAN. ¿Listo? Y este documento que actúa como contenedor, que se llama Attached Document, ¿sí?, es el que ahora, en la nueva versión de facturación electrónica, el proveedor debe enviar al cliente. ¿Cómo se identifica que este documento XML es de versión 2 o es un Attached Document? El nodo principal lleva la palabra Attached Document, ¿sí?, que es el nombre del documento, que es contenedor de documentos. Este documento XML, este archivo XML, dentro tiene una información, ¿sí?, propia, como de quién es el cliente, quién es el proveedor, etcétera, etcétera. Y dentro, en una sección, ¿sí?, en un nodo específico de ese documento XML, vamos a encontrar la factura. Fíjense que aquí, en esta parte que tengo Attachment, External Reference, Description, tengo por acá algo que me aparece en naranja, y aquí, si se dan cuenta, inicia un nodo llamado Invoice. En esta parte, esto que yo tengo aquí, ¿sí?, naranja, 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 está por aquí más abajito. Vamos a bajar por aquí hasta aquí, donde finaliza, se cierra el nodo, es la factura electrónica. Listo, en este caso una factura, porque el nodo principal de esto que tengo aquí en naranja es Invoice. Si fuera una nota crédito, dijera Credit Note, y si fuera nota débito, dijera Debit Note. ¿Listo? Y adicionalmente, bueno, aquí vamos a encontrar otra información, y por aquí más abajo vamos a encontrar una parte que me dice Document Type Application Response, y aquí dentro vamos a encontrar el XML de ese otro documento, que en este caso generó la DIAN, ¿sí?, que contiene el resultado de la validación realizada por la DIAN. Entonces aquí vamos a encontrar ese Application Response que va a llegar hasta aquí. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, claro. Listo, entonces, ¿qué sucede? Inicialmente, si se dieron cuenta, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el archivo que se recibe XML tiene una estructura, ¿sí? Y ahora, con la nueva versión, este archivo tiene, el que se debe recibir del proveedor, tiene otra estructura, que dentro de ese documento va a venir la factura electrónica, el documento electrónico, y va a venir la validación realizada por la DIAN en el documento llamado Application Response.
Entonces, con el cambio en la configuración, ¿qué va a pasar? Digamos que inicialmente Laserfish estaba preparado para recibir solamente estos tipos de documentos, invoice, credit note o debit note, ¿sí? Capturaba, leía la información, capturaba la información de forma automática e iniciaba el flujo de trabajo. En este caso, ¿cuál es el cambio que se realizaría dentro de la configuración? Que Laserfish permita identificar este documento llamado attached document, y de ese documento él primero extraiga, ¿sí? Saque de ese documento, hacer esto que yo voy a hacer aquí manual, pero de forma automática, de ir aquí donde dice invoice y coger esto que sería la factura electrónica, sacarlo de acá, y sacarlo de acá. Se genera un documento para tener aparte esa información, esta factura, y ya aquí que ya yo saqué la factura de ese attached document, de ese contenedor, ahora sí de esta factura sacar la información correspondiente a la factura, sí, que el nivel proveedor, que el valor de la factura, que el nombre del proveedor para hacer unas validaciones, que el nombre del cliente, en este caso de la empresa que está recibiendo la factura, ¿sí? Que el número de la hoja de entrada, que es un dato que para la configuración de recepción de factura electrónica en Laserfish se configura y se define que el proveedor debe enviar ese número de hoja de entrada o contratos u orden de compra, ¿sí? En un campo llamado, o en un nodo llamado CBC Note. En ese nodo deben enviar la hoja de entrada. Entonces se saca del attached document del contenedor esa factura electrónica, se captura toda la información para, con base a la información, pues poder indexar el documento que se genera en Laserfish y avanzar por cada una de las fases del proceso. Y adicionalmente, de ese attached document se extrae, se saca el application response generado por la DIAN para también de aquí conocer, por ejemplo, si validar si efectivamente el resultado de la validación de la DIAN da que la factura es válida, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, básicamente, el cambio, ¿sí?, que se va a realizar o que se realizaría de la primera versión de facturación electrónica con esta nueva versión es que ahora se va a tomar o se va a identificar el nuevo documento que se genera, que es el attached document, ¿sí? Y de ahí poder extraer la información de la factura, la información de la validación realizada por la DIAN y poder, digamos, garantizar que efectivamente la DIAN validó correctamente esa factura. ¿Listo? Ya a partir de ahí, de que se capture esta información, digamos, el flujo como tal, el proceso de cuentas por pagar, seguiría funcionando de la misma forma. ¿Listo? Sí.